Ya, ahora sí. Bueno, este es el material del ciclo intensivo único, que hace rato había una confusión. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Freddy Canasta y bueno, el tema del día de hoy, de la semana uno, ¿verdad? Es el de la comunidad primitiva. Bueno, nosotros tenemos un ciclo anual, bueno, semestral en tu caso, semestral uni, que es un ciclo que busca conocer elementos principales, los más importantes, los más destacados, pero que al mismo tiempo también nos permitan entender mejor el proceso de la historia, ¿no? Apuntando al examen de la U. O sea, lo más necesario, lo más recurrente, lo que vayamos a necesitar, en todo caso, para afrontar bien un examen de la U. Voy a apelar también a lo que seguramente muchos ya por ahí han venido leyendo, repasando, o ya conocen algunos elementos previos sobre el tema que tienes en la pantalla. La comunidad primitiva, que es el primer tema de nuestro sílabus de este ciclo semestral 1. Antes de iniciar este tema, permítame por acá hablar con respecto, a ver, a la definición de qué cosa es la comunidad primitiva. O sea, ¿en qué consiste el tema del día de hoy que vamos a ir desarrollando en clase? Eh, la comunidad primitiva es el momento inicial de la historia del hombre. ¿Ya? La historia, el origen de la historia tiene que ver con el origen del hombre, con los primeros mecanismos de organización que el hombre va a desarrollar en el mundo para poder ir avanzando, desarrollarse, conseguir su alimento, que es lo primero que necesita para poder subsistir en este espacio, y que lo va a obtener de la naturaleza. Entonces, aquí vamos a ver un enfrentamiento, en un principio, en un encuentro entre el hombre y la naturaleza, en un escenario en el que el ser humano va a estar en desventaja al inicio, pero que luego, trabajando de forma colectiva, podrá desarrollar sus principales actividades en equipo y consiguiendo adaptarse a los cambios que va a también sufrir su entorno. A ver, entonces, la comunidad primitiva es la primera forma de sociedad, ¿no? Que el hombre va a desarrollar desde que surge producto de una evolución. Vamos a ver una evolución biológica acompañando al ser humano, pero también a esa evolución biológica le va a ir acompañando una evolución social, porque el ser humano se desarrolla en sociedad, ¿no? Donde el trabajo colectivo será uno de los recursos importantes que vamos a ver presente en la vida del hombre para poder adaptarse a esta naturaleza. Bueno, vamos a tratar de estudiar los periodos de la comunidad primitiva, entendiendo que la comunidad primitiva, como es un tiempo largo en la historia, lo vamos a dividir en momentos, ¿ya? Teniendo también consideración de que esos momentos sucedieron dentro de un cambio climático que la misma formación de la Tierra trae consigo, ¿ya? Claro, exactamente, ¿no? Por acá ya escriben algunos compañeros los famosos periodos del Pleistoceno y el Holoceno, ¿no? El Pleistoceno, que es la época de intenso frío, época de glaciaciones, muy prolongadas, ¿no? Y muy duras, muy fuertes, que el ser humano va a tener que afrontar, ¿no? Y también está el Holoceno, un repentino calentamiento que sufrió el planeta, en donde las condiciones naturales también para el hábitat y el desarrollo de algunas especies se va a alterar. En ese transcurso de cambios climáticos se dio la historia humana, ¿no? Bien, vamos a hablar de la comunidad primitiva dentro de un periodo, dentro de un marco conocido también como la Edad de Piedra, o le podemos llamar prehistoria. Edad de Piedra o prehistoria se hacen referencia a este mismo periodo conocido como la comunidad primitiva. Dentro de la Edad de Piedra hay tres momentos, ¿ya? Tres momentos. Uno se llama paleolítico, el otro se llama el mesolítico y el tercer momento es el neolítico, ¿ya? Son tres momentos. En el paleolítico podemos ver establecido al ser humano desarrollando, practicando actividades como caza, recolección,
También vamos a verlo viviendo en lugares como cavernas, ¿no? Mientras que en el Mesolítico la situación es distinta, ¿no? Podemos ver cómo el ser humano poco a poco ha ido organizándose y ha ido descubriendo y experimentando también con la naturaleza hasta obtener domesticación de plantas, domesticación de animales, viviendas mejoradas como aldeas, y donde el grupo humano va a ir creciendo hasta llegar a un neolítico donde vamos a ver ciudades, ¿no? Y formas de organización superiores a las anteriores, ¿no? Entonces, hay una evolución biológica, pero también, por supuesto, va a haber una evolución social. Entonces, ¿qué características tiene el paleolítico, por ejemplo? Hay cacería, en el mesolítico hay horticultura, en el neolítico hay agricultura, ¿no? Mientras que en el paleolítico se vive de la caza, en el mesolítico se hace horticultura y en el neolítico se hace agricultura. Mientras que en el paleolítico las personas se organizan en bandas, en el mesolítico se organizan en grupos mayores llamados los clanes. Si las bandas son decenas de personas, los clanes son centenas de personas, ¿no? Y en el neolítico hay miles, en tribus. En el caso del paleolítico, el lugar donde habita es la caverna, que eventualmente se va trasladando de una a otra. En el mesolítico se van estableciendo en zonas conocidas como las aldeas, y ya para el neolítico aparecen las grandes ciudades. Estamos viendo las características más importantes de cada periodo, ¿no? Para ir recordando. Después de la edad de piedra viene la edad antigua, ¿no? La época de las grandes civilizaciones, Grecia, Roma, Mesopotamia, Egipto. También existe un periodo al que se le llama la edad de los metales, ¿ya? En la edad de los metales vamos a encontrar, por ejemplo, la edad de cobre, ¿no? Luego viene la edad de bronce y después viene la edad de hierro. Fíjese usted que la edad de cobre coincide el surgimiento de esta con el neolítico, ¿ya? La edad de cobre coincide con el neolítico. Entonces aquí estamos viendo en la edad de cobre, por ejemplo, algunas herramientas o instrumentos utilizando este metal, ¿no? De forma combinada se deja poco a poco cada vez de usar menos la piedra y el cobre va logrando reemplazar a la piedra en la elaboración de algunos artículos relacionados a herramientas agrícolas, ¿no? Son herramientas. En cambio, el bronce y el hierro van a estar más bien dentro de la edad antigua, ya que el bronce y el hierro, al ser metales mucho más resistentes que el cobre, van a más bien ser utilizados para las guerras, porque sabemos muy bien que en la edad antigua lo que más hubo fueron guerras, ¿no? Enfrentamientos entre pueblos. Pero en la edad de cobre todavía se utiliza dentro del periodo neolítico, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a comenzar por el paleolítico y luego el mesolítico. Comencemos por el paleolítico guiándonos con algunas ideas de cómo era el paleolítico. ¿Cómo era el paleolítico? A ver, veamos. ¿Cómo era el paleolítico? Vamos a recordar algunas características del paleolítico. Para eso estamos colocando un escenario, ¿ya? En este escenario vamos a poner un bosque, por ejemplo. A ver, en esta época del paleolítico aparecen los primeros antepasados del hombre, ¿no es cierto? Primeros antepasados del hombre. Claro, en esa época había nomadismo, me dicen por acá. Claro, ¿no? El ser humano lo que hace primero es buscar su alimento, por eso era nómade, ¿no? Bien. Vamos a ubicar acá algunos humanos. A ver, ahí están algunos seres humanos. Listo. Están evolucionando, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo evoluciona, ¿ya? Y lo que hacen, lo primero que hacen es recolección, ¿no? Recolecta. Es una de las primeras actividades que el ser humano puede realizar en relación a que todavía no tiene algunos otros recursos de los cuales se pueda valer como para cazar, ¿no? O sea, todavía no hace herramientas, ¿no? En un primer momento hacen básicamente recolección, ¿no? Después, lo otro que pudo haber hecho el ser humano en esa época es valerse del recurso que le proporcionan los ríos, ¿no? Hay muchos recursos.
Exactamente, por acá me dicen, puede hacer pesca, por ejemplo, ¿no? Ahí vemos ahí pescando. Ahí está la pesca. Muy bien. Eh, Ese fue el inicio. Claro, después, otra actividad que hace también es lanzarse a cazar animales de gran tamaño, ¿no? Porque los animales de esa época son animales enormes de megafauna, ¿no? Hace cacería. Ahí está la cacería. Ahora, en este proceso de salir a cazar animales, hay cosas importantes, ¿no? Hay cosas importantes, como por ejemplo, el hecho de que el ser humano va a tener que enfrentarse a un animal que proporcionalmente es mucho mayor en tamaño y en fuerza que el ser humano, ¿no? Entonces, el enfrentamiento contra la naturaleza, la lucha contra la naturaleza es algo muy notorio en esta época. Y cuando uno se enfrenta a la naturaleza, también corre el riesgo de que encuentre la muerte, ¿no? Entonces, la muerte en este momento de la historia tendrá que tener, digamos, para las condiciones que tiene el ser humano en ese instante, tendrá que tener algún sentido. Entonces, él trata de darle sentido o trata de explicar la muerte a través de creencias o ideas mágico-religiosas que se van a expresar básicamente en rituales o en ceremonias de entierro, por ejemplo, ¿no es cierto? Acá me dicen algo importante, me dice, profe, ¿y los sapiens? Claro, lo que pasa es que estamos primero describiendo cómo era todo el paleolítico. Claramente, dentro del paleolítico había evolución, hay evolución humana de géneros distintos, ¿no? Que vamos a ver justo en un ratito. Primero estamos dando un marco general, de que así se vivía en el paleolítico. Por ejemplo, acá dicen algunos, hacían caza, ya estamos viendo la caza. También hablan de otros elementos como las herramientas. Vamos a ver, las herramientas, por ejemplo, acá fueron importantes. El hombre que lleva el alimento a cazar, tiene la casa del alimento, lo que necesita es hacer artículos de herramientas que lo obtienen golpeando la materia prima de ese entonces, que es la piedra, ¿no? Ellos utilizan la piedra como un elemento de percusión, o sea, el percusión es el tallado, golpear una piedra con otra para fabricarse a partir de la piedra con una técnica de tallado la herramienta. Claro. Después, otra cosa importante era el fuego, por ejemplo, ¿no? En esta época. En esta época se hace uso del fuego, ¿no? Se hace uso del fuego. Eh, También en este periodo también vamos a ver que el ser humano poco a poco va mejorando su comunicación haciendo uso de un lenguaje articulado, ¿verdad? Acá lo decían, un lenguaje articulado. Y alguien por ahí también hablaba de arte, ¿no? El arte como la expresión del que tiene el hombre en esta época sobre lo que le rodea, ¿no? Arte haciendo estatuillas. ¿Se acuerda usted cómo se llaman estas estatuillas? De mujeres representadas en su estado fértil, o sea, embarazadas, las famosas estatuillas. Mobiliario. Claro, es el arte mobiliar, ¿no? Y las estatuillas se llaman de ventas, ¿verdad? Pero el arte correcto es mobiliar. Pero también había arte de pintura en las paredes de las cavernas, el arte parietal, Rupestre. exacto, o arte rupestre también le dicen, ¿no? Pero al fin y al cabo los dos son expresiones artísticas y lo cual nos demuestra que el desarrollo cerebral ha ido cada vez mejorando, ¿no? Porque cada vez el ser humano trata de entender mejor la naturaleza que le va rodeando. Entonces, todas estas cosas forman características del paleolítico. Todo esto que estás viendo y otras más que ahorita vamos a repasar forman parte del paleolítico, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, ahora sí, las ideas importantes sobre el paleolítico, ¿ya? Vamos a tratar de ver lo más importante. El paleolítico se divide también en momentos. Hay un paleolítico inferior, hay un paleolítico medio y hay un paleolítico superior. Hay tres momentos, ¿ya? Bien, a lo largo del paleolítico vamos a ver que en cada momento también el ser humano sufre cambios, ¿no? Sufre evolución biológica. A eso le llaman la hominización, ¿ya? La hominización es el proceso de cambios que el ser humano va a tener en su estructura física, ¿no? Externa e interna.
Ya. Claro, exacto, Miriam, ¿no? La expresión, el arte es la expresión del desarrollo también cerebral. Poco a poco el cerebro fue desarrollándose a medida también que eh, este va creciendo. El cerebro sufrió un cambio también, por eso decíamos que habían cambios internos que de repente no se van a ver a simple vista, pero se van a notar en cosas que el ser humano hace, desde herramientas hasta pinturas, ¿no? Hasta esculturas, ¿no? Incluso modos de entierro, ¿no? Rituales, ceremonias, todo eso también es expresión del arte. El uso de símbolos también. Bien. Nuestro antepasado más antiguo es el Homo habilis, ¿ya? Ahora bien, para hablar del antepasado, eh, nosotros podemos señalar que las características que tiene que reunir un antepasado nuestro deben ser las siguientes. Vamos a poner por acá. Características, por ejemplo, un ratito. Por ejemplo, una primera característica que debe tener es ser bípedo, bipedismo, bipedismo, ¿no? Una primera característica. Tiene que haber bipedismo. ¿Qué significa bipedismo? Que tiene que ser capaz de mantenerse en dos extremidades inferiores. Una segunda característica es, por ejemplo, que tenga lenguaje, 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 ¿no? Para poder comunicarse. Es importante eso. Tercera característica es que presente también eh, manipulación, que pueda manipular objetos, lo cual lo puede hacer gracias al pulgar oponible, el pulgar oponible en la mano, ¿no? Eso sería una importante también. Otra característica importante para hablar del primer antepasado de los hombres es el infaltable desarrollo del cerebro. Entonces, cada vez que el ser humano, o usted quiere hablar del primer antepasado del ser humano, tiene que encontrar que ese antepasado reúna todas estas características. Bipedismo, lenguaje, manipulación de objetos para hacer herramientas, desarrollo del cerebro. ¿Ya? Esto, por ejemplo, lo señalo porque hubieron por ahí otros que podrían señalar que un antepasado es este, ¿no? No, usted ha oído hablar del Australopithecus, seguramente, ¿no? Australopithecus. Por ejemplo, el caso del Australopithecus que representa famosa Lucy, ¿no? Lucy, Lucy, ¿no? Que es una Australopithecus. Bueno, por ejemplo, Lucy no reunía todas las condiciones que están arriba, no las reunía. Entonces, por eso es que en esta imagen que ahorita voy a mostrarle, ella no va a aparecer acá, ¿ya? Porque Lucy, por ejemplo, sí es bípeda, ¿no? Pero no reúne todas las características, tiene algunas. Quien sí reunía todas estas características es el hábitus, ese que estás viendo acá, el hábitus. Hace 2 millones de años aproximadamente apareció el habilis como el primer antepasado del hombre, aquel que reúne esas 4 características, ¿ya? Y de ahí en adelante, la diferente evolución biológica que va a tener va a ir mejorando en el desarrollo justamente de estas cuatro, ¿ya? A ver, veamos. Después del habilis, ¿quién vino? El Homo erectus, ¿ya? Miren que el habilis y el erectus están dentro de un periodo llamado el Paleolítico Inferior, ¿de acuerdo? Dentro del Paleolítico Inferior. Después del erectus apareció el Neandertal, ¿no? El Neandertal. Y el Neandertal está dentro del Paleolítico Medio. Y luego vino en el Paleolítico Superior el Sapiens. El Sapiens. Muy bien, esta es más o menos la división. Ahora lo que hay que hacer es darle una mirada a las características. Estamos dentro del Paleolítico, ¿eh? Bien, el habilis reúne estas características.
apareció por primera vez en África, en lo que se conoce como el Valle del Rif, ¿ya? Esto se encuentra en el actual Etiopía, pero también otro lugar importante fue el territorio conocido como Garganta de Olduvai, ¿no? En esos dos lugares de África es que apareció el hábilis, ¿no? En Etiopía y en Tanzania. Bien, entonces África se va a convertir en la cuna de la humanidad, ¿ya? En ser el lugar donde apareció por primera vez el antepasado del ser humano. Bien, ¿qué es lo que hacía el hábilis? ¿Por qué se caracteriza el hábilis? Porque era un hombre capaz de fabricar sus herramientas. La primera fabricación de herramientas utilizando la materia prima de la piedra, ¿no? En esta época, aprender a elaborar la herramienta era algo necesario dentro del colectivo humano, ¿ya? Que en ese periodo se le conoce con un nombre. ¿Cómo se llama al colectivo humano en ese periodo? ¿Cómo se le llama al grupo humano en ese periodo? De hecho, que se le llama así. El grupo humano se llama la banda. La banda es el grupo humano. Entonces, dentro de la banda, están conformados por decenas de personas, ¿no? Dentro de la banda, lo que vamos a ver es que se hace necesario compartir el conocimiento para elaborar la herramienta en base a la piedra. Por eso se habla de peble culture. Ahí usted puede ver peble culture. Cuando dice peble culture, se está refiriendo a la cultura del pueblo, a que nadie debería de guardarse el conocimiento porque era necesario que se comparta el conocimiento para garantizar la subsistencia del grupo, ¿no? Todos cooperan, todos trabajan, por eso se habla de trabajo colectivo, ¿ya? ¿Y qué se colectiviza? El trabajo y el conocimiento. Acá no hay que, esta herramienta yo la hice con mis manos, es mía, no existe eso. Lo que se produce como herramienta se utiliza por parte de toda la banda para garantizar la existencia de la banda. Bien, eh, y por eso para elaborar la herramienta fue importante el desarrollo del pulgar oponible. Eso sería lo importante en el hábilis. El hábilis era, desde luego, en este momento todavía recolector, ¿no es cierto? Todavía no es cazador, porque sus herramientas son muy precarias, ¿no? Son iniciales, con esas herramientas no puede cazar animales grandes, ¿no? Físicamente tampoco tiene el desarrollo ni la fuerza muscular para poder hacerlo, así que tiene que ser o bien recolector y si quiere probar carne, tendría que ser carroñero, ¿no? O sea, ver la forma de obtener los alimentos cuando se encuentra un animal muerto, ¿no? Y comerse ese animal, carroñero. Bien. Luego tenemos al erectus. El erectus es aquel que sale de la... Llama mucho la atención la característica erguida del erectus, ¿no? Su posición erguida le permitió, sin lugar a dudas, colocar a la columna vertebral por debajo del cráneo, posición que antes no era así. Entonces, esa posición nueva que adoptó al ser erguido, este Homo erectus, le permitió darle más espacio y libertad al cráneo para que éste pueda crecer y al mismo tiempo también desarrollar el cerebro. Él sale del África, se puede desplazar grandes distancias, porque él tiene un recurso que le permite eh, superar al hábitos. Cada una de estas especies descubrió algo nuevo. En el caso del Erectus, supo aprender el uso del fuego, ¿no? El uso del fuego. En el caso del Erectus, acá está el uso del fuego. El uso del fuego, ¿no? Eh, de estas evidencias, tenemos evidencias, por ejemplo, en la cueva de Chucutien, ¿no? En la cueva de Chucutien, porque él salió fuera de África, ¿no? Él llegó a la zona de la China, llegó también a la zona de Indonesia, en la zona de Java. Hay especies como Sinanthropus y Pithecanthropus. Pero él, indudablemente, logró irse de África, salió del África. Luego tenemos al Neandertal, ya estamos en el Paleolítico Medio. El Neandertal apareció hace 250.000 años y de él encontramos que es muy similar al Sapiens, muy similar al Sapiens. Él es un gran cazador, el Neandertal es un gran cazador,
De este hay restos en Alemania, ya en Alemania, en el valle de Düsseldorf, en Alemania. Ellos mejoraron el conocimiento del Erectus en cuanto al fuego, porque el Erectus podía usar el fuego, pero el Neandertal, sin embargo, es capaz de generar el fuego, ¿no? De producir el fuego, él produce, ¿no? Por eso dice que perfeccionaron su dominio sobre el fuego. Y este es un cazador consolidado. ¿Por qué? Porque él tiene algo que los anteriores no tenían, lenguaje articulado. El del lenguaje articulado es el del Neandertal. Él posee el lenguaje articulado. Eso le da enorme ventaja porque al tener lenguaje articulado, el Neandertal puede planificar métodos de caza mejor que nadie. Por eso es un gran cazador, ¿ya? Y este hombre que está consumiendo alimento cocido, carne cocida, usando el fuego, que puede producirlo en cualquier lado ya, también va desarrollando ideas mágico-religiosas, ¿ya? Como por ejemplo los entierros. Los primeros entierros son muestra del desarrollo en sus creencias mágico-religiosas, producto de un cerebro más evolucionado, que es el neandertal. El sapiens, de este encontramos restos en Francia, como el famoso hombre de Cromañón, ¿ya? Y el Sapiens desarrolló el arte rupestre, ¿no? Cueva de Altamira y las Caus, por ejemplo, son muestras del arte rupestre del Sapiens. Aquí podemos ver escenas de cazas de bisontes, caballos y ciervos, lo cual demuestra toda una escena de rito propiciatorio, ¿no? Estas casas son rituales, casas rituales, donde han pintado en las cuevas animales como el bisonte, el caballo y el ciervo, para inmediatamente proceder a golpearlos, o sea, simular en una ceremonia que lo están cazando. Entonces, todo esto lo hace con una intención, con la intención de que ese ritual tenga algún efecto el día de mañana. Eran por eso ritos propiciatorios. Cazar al animal en esa noche significaba que al día siguiente la caza sería beneficiosa. O sea, están haciendo algo en un momento para que al día siguiente, en otro momento, tenga una consecuencia. Con eso hay creencias, pues hay ideas de que lo que están haciendo va a tener un efecto en el futuro. Otra característica de los sapiens es el arte que pueden utilizar para desplazarlos de un lugar a otro. Le llaman a eso el arte mobiliar. El arte mobiliar es el arte que yo puedo llevar como estatuillas femeninas llamadas las famosas Venus, donde se representa a la mujer con cadera ancha, pechos grandes, ¿no? Clara señal de que está embarazada, ¿no? Y bueno, eso significa una cosa, ¿no? Que ellos le rinden culto a la fertilidad, a la mujer que da vida, y tenían herramientas avanzadas como el arco y la flecha. Así fue todo el Paleolítico. Ahora vamos a echar una mirada al Mesolítico. Profe, Sí. perdón, una consulta. Si en caso nos preguntaran en cuál hombre, cuál homo fue el que produjo el fuego, ¿cuál marcaríamos? Porque a mí me han comentado, me han enseñado Mm. de que el Homo erectus es quien usa el fuego, pero no lo produce. En cambio, el Neandertal es el que lo produce. Sin embargo, no estoy muy segura cuál Ya, sería la respuesta. correcto. Muy bien, lo aseguramos ahora. Es como usted dice, señorita, es como usted menciona. El Neandertal es el que produce el fuego. En cambio, el Erectus solo lo toma de donde lo encuentra. Y cuando se lo apaga, ya lo pierde. Y tiene que esperar a volverlo a encontrar. En cambio, el Neandertal es el que tiene la capacidad y las condiciones para producir el fuego. Él sabe ya, con la experiencia que tiene, con la información que su cerebro es capaz de guardar, ya en base a la experiencia, sabe qué piedras debe tomar, por ejemplo, para golpear y producir el fuego, a diferencia del Erectus. Entonces, la respuesta es, el Neandertal es el que produce el fuego, mientras que el Erectus solo lo usa. Así es. Ya, profe, gracias. Muy bien. En el caso del Mesolítico, tenemos un escenario de frío, ¿no? De frío, porque el Paleolítico se desarrolló en ese momento, en mucho frío, mucho tiempo de glaciación. Pero de poco a poco vamos a ver, por ejemplo, que el Mesolítico fue cambiando. Vamos a ver, hay un cambio, Tito.
Ya está. Hay un cambio de escenario, ¿no? Poco a poco el escenario va modificándose y se va calentando todo, se va calentando, un clima más cálido. Los glaciares se fueron descongelando y aparecieron los ríos, los ríos. Luego de esto también podemos apreciar cómo eh, cerca a los ríos, digamos, la gente va a comenzar a habitar, va a comenzar a vivir, producto seguramente de la pesca, y unos van a empezar a dejar de recolectar para comenzar a sembrar, ¿no? Y esa siembra inicial que le va a dar productos para poder alimentarse al hombre de ese entonces, le llaman horticultura. Aparece en el Mesolítico la horticultura. Pero también los animales que ha rodeado al hombre por mucho tiempo y que el hombre ha sabido cazar, ahora también poco a poco está conociendo y averiguando de qué manera funciona el ciclo de desarrollo de los animales, ¿no? Cómo se reproducen los animales. Entonces comienza poco a poco a domesticar animales. La domesticación de animales es lo que se conoce como el pastoreo. Entonces, estos son los principios de la agricultura y la ganadería. Todavía no hay eso. Lo que hay es algo básico, algo inicial, ¿no? Están todavía experimentando con semillas, viendo qué es lo que da la tierra cuando se siembra algunas semillas en particular, eso es horticultura, y pastoreo es una experiencia de criar poco a poco animales, ovinos, vacunos, ¿no? Pero eso también significó que ahora que tengo algo de producción, me tenga que quedar a esperar a que esa producción dé, o sea, que la tierra dé los frutos, o que los animales también se reproduzcan. Y tenga que yo vivir al costado de los ríos, cerca de los ríos, que es donde se obtiene el agua. Y las poblaciones se comienzan a juntar, comienzan a crecer y comienzan a aparecer las aldeas. Entonces, el hombre se está volviendo, como dice por acá Miriam, semi-nómada. Es decir, está mezclando su antigua actividad de cazador con las nuevas experiencias que ha podido descubrir, ¿no? Que ha podido cada vez más aprovechar de estas más nuevos recursos. Aparecen los clanes. Muy bien. Veamos eso ahora en esta imagen. Vamos al Mesolítico. ¿Qué es el Mesolítico? El Mesolítico es una época donde hace 10.000 años aproximadamente el cambio climático, o sea, el paso del frío al calor, podríamos llamarlo así, generó la extinción de algunos animales grandes que no supieron adaptarse a este cambio climático. Muchos animales comenzaron a desaparecer, animales grandes, lo cual me habla de una crisis de la cacería, ya que el Neandertal y el Sapiens habían desarrollado, habían fabricado herramientas para cazar animales grandes, pero ahora los animales grandes cada vez serán menos. Entonces la industria va a tener que cambiar y se habla de elaboración de armas microlíticas, armas para cazar animales más pequeños, ya que los grandes están comenzando a extinguirse. Se desarrolló la horticultura, como te das cuenta acá, ¿no? Se hacen otros medios, otras alternativas para obtener alimento. Eso es la horticultura. También está el pastoreo, es otro de ellos. Y en este periodo, el papel de la mujer va a ser importante porque la mujer justamente está vinculada al desarrollo de la horticultura. La mujer está, en estos casos en que la cacería es una actividad que es muy difícil que te dé como antes, entonces lo nuevo es la horticultura. Y esto está vinculado mucho a la mujer, ¿no? Bueno, la mujer entonces va a tener un papel importante. La mujer no va a gobernar, no es eso, sino que en esta época no hay gobiernos, ¿no? Aclaremos que no hay gobiernos, sino que cuando dice matriarcado, lo que se está refiriendo es que el papel de la mujer, ¿ya? Dentro del grupo se vuelve importante. A eso se refiere, ¿no? Se vuelve importante, toma un gran realce, porque en la época del Paleolítico todos eran iguales. En cambio, en la época del Mesolítico, esto va a ir cambiando poco a poco. Y vamos a ver el seminomadismo, exactamente. Bien. Ahora bien, ¿cuáles son los factores favorables a la sobrevivencia del ser humano? O sea, ¿por qué mientras que en el Mesolítico muchas especies se van extinguiendo, el ser humano todavía sigue e incluso aumenta en población?
Eso se debe a dos factores, que descubrió una manera de producir parcialmente su alimento y a que el clima, que ya no es todo frío, sino hay un clima cálido, el clima también favorece a la producción de alimentos. La horticultura y el holoceno son esos dos factores que impulsaron el desarrollo del ser humano. Pero claro, o sea, hay condiciones, pero hay que decir que esas condiciones se están dando, pero el que toma la decisión de aprovechar esas condiciones es el ser humano. O sea, aquí la iniciativa del ser humano es lo que marca lo trascendental de esta evolución. Y por eso es que vamos a tener éxito y el crecimiento poblacional se va a dar. La población va a comenzar a aumentar. Hay un crecimiento demográfico. Este crecimiento demográfico lo que trajo consigo fue la necesidad de hacer nuevos cambios. Vamos a ver en qué consiste eso. ¿Cómo era ahora la nueva época del neolítico? Vamos a entrar al neolítico. Miren cómo es el neolítico. Miren, las aldeas en ese momento eran aldeas, digamos, muy pequeñas, muy reducidas, pero poco a poco la población fue creciendo, ¿no? La población fue aumentando. Acá tenemos un gran problema. ¿Cómo hacemos para alimentar a tanta gente? Lo que la horticultura da y lo que la cacería proporciona ya no es suficiente, porque ahora vivimos en aldeas mucho más numerosas, en tribus, y esto solo se puede aprovechar si usted innova las técnicas para producir la tierra, ¿no? Crea nuevos métodos, ¿no? Crea canales, ¿no? Crea, por ejemplo, el arado, ¿no? Crea nuevos recursos para mejorar la producción. Entonces, ahí es donde surge, como dice acá la compañera, por ejemplo, el tema del arado, ¿no? Con el arado, ¿no? El buey jalando el arado, por ejemplo, como animal de tracción, usted va a tener la oportunidad de elevar la producción mucho, mucho mejor. Entonces, se va a producir más que antes, más. Después también se crean canales para llevar el agua de los ríos hasta donde yo quiero sembrar, hasta donde yo quiero producir, canales. Con eso voy a elevar los campos de cultivo. La producción va a seguir aumentando porque el río llega hasta ahí. Miren, con eso estamos hablando de técnicas hidráulicas. ¿Ah? Se están comenzando a innovar en técnicas hidráulicas que mejoran, por supuesto, la agricultura. Cuando hablamos de agricultura, entonces hablamos no solamente de sembrar algo, sino que elaborar técnicas que permitan, por ejemplo, llevar el agua hasta estos lugares, crear, por ejemplo, mecanismos para producir mejor como el arado, es otro de ellos, usando animales. Y también vamos a tener excedentes, van a haber excedentes que vamos a poder guardar en almacenes. Hay que levantar almacenes para guardar eso, ya tenemos excedentes. Pero, ¿quién se encarga de dirigir la construcción de canales? Porque para eso hay que dirigir, ¿no? ¿Quién se encarga de administrar los excedentes que ahora tiene la población en las aldeas? Bueno, para eso hay un grupo que se encarga de proporcionar, digamos, la dirección de todo este tipo de nuevos recursos. Aquí estaba el conocimiento en manos de un grupo llamado los sacerdotes, ¿no? En esa época los sacerdotes eran los que manejaban el conocimiento, porque eran los hombres que estaban, digamos, más involucrados con analizar su entorno, ¿no? Analizar su entorno. Y estos sacerdotes poco a poco van a ir separándose del común de la gente. Por eso acá, muy bien comentaba por acá la compañera, que aparecen las clases sociales y la división del trabajo en ese momento. Y los sacerdotes van a tener sus lugares donde van a hacer sus pronósticos como sus famosos calendarios, ¿no? En espacios conocidos como observatorios astronómicos, ¿no? Que van a ser construidos los primeros en base a piedra grande. Acá aparece el arte megalítico. Bien, veamos entonces cómo es esto. Todo eso lo vamos a ver dentro del periodo conocido como el Neolítico. ¿Qué es el Neolítico? Es la época de los grandes cambios, donde a esto le podemos llamar la revolución neolítica, donde surge la agricultura y la ganadería, donde vamos a ver una economía productiva. O sea, miren, vamos a pasar de una economía depredadora que cogía todo lo que había en la naturaleza para sobrevivir a una economía productora, donde el ser humano ya ha descubierto los mecanismos para obtener su propio alimento sin tener que estarse desplazando de un lugar a otro. Por eso es que vamos a ver que en este periodo, en el neolítico, hay sedentarismo.
sedentarismo. El hombre debe quedarse para cuidar su producción. Socialmente se organizan en grupos humanos llamadas las tribus. Algunos van a comenzar a vivir cerca de los ríos, y cerca de los ríos, el desborde de los ríos hace que tengas que construir viviendas lacustres, es decir, viviendas elevadas cerca de los ríos, cuyas bases están soportadas por estacas, como estas que estás viendo acá. A estas viviendas le llaman los palafitos. Los palafitos. También se van a llevar a cabo una revolución urbana porque se va a vivir en ciudades. Generalmente las ciudades se van a convertir en centros de poder político y administrativo. Poco a poco van a comenzar a complejizarse más la sociedad. Esta es una de las primeras ciudades que aparecieron, Cataluyú. Y el arte megalítico surgió. Las construcciones megalíticas como el menhir, que era una piedra enorme, vertical, que tiene su relación aparentemente con el culto al sol, o el dolmen, que hacía de tumbas de la época, tumbas importantes para la élite de la época, ya aparecen en las clases sociales, y los famosos calendarios, que son, por ejemplo, estas piedras con formas o con un diseño circular llamado el Cronach. Ahora, ¿dónde apareció la agricultura? Porque fue la agricultura la que cambió todo esto, ¿no? Bueno, la agricultura ocurrió en 5 lugares. Le llaman los centros originarios de la agricultura. Esto fue en una zona que es la media luna fértil, que está entre África y Asia. Esto ocurrió también en la zona de la India, en el Valle del Río Indio. También está en el Valle del Río Amarillo, en China. También está en Centroamérica, en la zona de Mesoamérica. Y también está, por supuesto, en la zona de los Andes del Perú. En ese lugar, en esos 5 lugares, apareció la agricultura por primera vez, ¿ya? Y de estos 5 puntos, vamos a acercarnos a este, a la media luna fértil, ¿ya? Al de la media luna fértil. Porque el de la media luna fértil tiene un escenario importante para conocer ese lugar. En ese lugar, ahí estamos viendo la media luna fértil de cerca, en ese lugar aparecen 5 zonas donde apareció cuando surgió la agricultura por primera vez. El país de Turquía, actualmente, Siria, Irak, Palestina, Jordania, Egipto. ¿Ya? En esos lugares aparece la agricultura, ¿ya? Porque si proyectamos la zona donde apareció la agricultura ahí, vamos a tener esa media luna. Entonces, por eso le llaman así, le llaman la media luna fértil, ¿ya? Y justo ahí, si se da cuenta, ahí van a aparecer 2 de las sociedades de la edad antigua más importantes. Una de ellas es en Irak, que es Mesopotamia, cerca de los ríos Tigris y Éufrates, y el otro es Egipto, ¿no? Cerca al río Nilo, ¿no? Ahí es donde vamos a tener las 2 sociedades más importantes. Muy bien. Bien, chicos. Profe, Sí, una consulta. Entonces, esos centros originarios de la agricultura, bueno, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Son los lugares en donde se empezó a dar la agricultura, ¿cierto? así es, de forma independiente. Le dicen centros originarios porque fueron de forma aislada, ¿no? No tuvo nada que ver con el uno con el otro. Y más bien, desde esos lugares van a ser los focos desde donde se va a distribuir la agricultura a los alrededores. Son los primeros lugares. Así Ah, es, ya, como los primeros lugares. Y así es. debido a esos centros originarios es que los hombres se volvieron sedentarios, ¿cierto? Por la agricultura. Claro, ahí apareció el Entiendo. sedentarismo, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces se podría decir que los centros originarios de la agricultura se Mm. descubrieron, ¿no? O, bueno, por así llamarlo, en el periodo del Neolítico. En el, claro, exactamente, exactamente. Ya en la parte final del Neolítico, sí, no, en el Neolítico ya. Ujú. Ya, Así es. gracias, profe. Bien, muy bien. Ajá, ya. Vamos a responder algunas preguntas, ¿ya? Atención, atención, porque las preguntas no están tan directas, ¿ah? A ver, pero sí podemos responder. Primera pregunta, vamos a dar lectura. El Paleolítico
da inicio a la comunidad primitiva en el mundo. Durante este periodo, los primeros grupos humanos o bandas lograron sobrevivir gracias a la práctica de actividades como la recolección y la caza. Dichas actividades generaron nuevas necesidades como la producción de herramientas, tomando como materia prima la piedra. Indique el lugar y el resto fósil del primer, hasta lo importante, vamos a ponerlo en color amarillo, el resto fósil del primer productor de herramientas. Ahí está lo clave. A ver, identifiquen las alternativas de la A a la E. ¿Quién es el primero que fabrica herramientas? ¿No? Así es, el primero. El nombre del resto y el lugar. A ver, ¿qué dicen por acá? A ver, a ver. El primero que hace herramientas es ¿quién? Es el habilis, ¿no? El habilis, ¿no? Claro, puede ser la C o puede ser la E. Ya. Pero el habilis apareció en África. Bueno, hasta ahí no podemos descartar. Puede seguir siendo la C o la E, ¿no? Pero mucho antes que en Egipto, apareció en Etiopía. En Etiopía, en el Valle del Rif. Entonces, no olvide, en el Valle del Rif, acá en el Valle del Rif, aquí, en este lugar, están los restos más antiguos del Homo habilis. Ya están los restos más antiguos del de la evolución del ser humano, ya de los antecesores del ser humano. Entonces, la respuesta es la letra C. ¿Ya? 1C. 2. A ver, 2. Las expresiones artísticas más reconocidas del Paleolítico superior, vamos a remarcar ya, las expresiones artísticas más reconocidas del Paleolítico superior fueron las pinturas rupestres, las estatuillas conocidas como las Venus paleolíticas, los bastones de mando, etc. En las cuevas de Altamira y Las Caux se aprecian, a ver, mientras que las Venus son consideradas símbolos de... Acá eh, podría sacar la respuesta por lo de la Venus, ¿no? Porque las Venus son las más conocidas, ¿no? Las Venus paleolíticas. ¿La Venus qué representa? La fertilidad. Las Venus representan la fertilidad. Con eso ya podrías marcar la respuesta a la letra C. Ahora, si deseas completar, lo que se aprecia en las cuevas de Altamira y Las Caux son pinturas de arte rupestre donde se mostraban bisontes y animales como el caballo y ciervo. 2C. Tercera pregunta. Relacione correctamente los siguientes enunciados sobre el periodo del Paleolítico. A ver, vamos a mirar acá, ¿ya? Primero acá. Y luego buscamos eso arriba. Se desarrolla la casa mayor, el lenguaje articulado y las primeras creencias mágico-religiosas. ¿Ya? Acá se está refiriendo a la época del Paleolítico Medio, ¿no? Con el Neandertal, ¿sí o no? O sea que esto debe ser la letra A. Destacan las primeras especies del género Homo y el nacimiento de la industria lítica. ¿Dónde está eso? O sea, está diciendo que aquí apareció por primera vez el hombre haciendo herramientas. Eso es el Paleolítico inferior, ¿no? Inferior, claro, TV. Bien. Y expresan sus acciones e ideas a través del arte rupestre y el arte mobiliar, eso desde luego ya es la letra C, ¿no? El superior. 1B, 2A, 3C. Eso está en la alternativa D, en la D. Pregunta 4. 4. A ver, relacionar correctamente los siguientes enunciados sobre restos del género Homo durante el Paleolítico. Vamos a ver. A ver. La garganta de Olduvai, bueno, esto está en el África, eran carroñeros y fueron los primeros homínidos. Primeros homínidos. Esto es Homo habilis, ¿cierto? Homo habilis. Claro. Cueva de Cromañón, hombre de Cromañón, son nómades y son los que poblaron América. Bueno, de lo que hemos visto, el que pobló América es el Sapiens. El Sapiens, ¿no? Entonces acá sería la letra B, 4B. Bien. Cueva de Chucutien es bípedo y es el que sale de África. Sale de África el Erectus, ¿no? El Erectus. Acá sería entonces
C. C. Valle de Düsseldorf, Alemania, es el mayor cazador y tiene lenguaje articulado. El del lenguaje articulado es el neandertal. O sea, esto sería D. Ya está. Sí, ¿no? Y bueno, el último es el afarensis, ¿no? La famosa Lucy, el Australopithecus afarensis. Entonces, aquí sería 1A, 2C, 3D, 4B y 5E, ¿no? 4 casos. Muy bien. Pregunta 5. Diga verdadero o falso, según corresponda. A ver, la materia prima que se utilizaron para elaborar herramientas durante el Paleolítico fueron la madera, la piedra y el cobre. Esto es, ¿qué es usted? Falso, ¿no? Falso. Muy bien, falso. Falso. Las cuevas de Altamira y Las Caux se caracterizaron por presentar el arte rupestre de la época. El arte rupestre de la época. Verdadero, muy bien, verdadero. Las Venus paleolíticas son estatuillas que expresan la fertilidad. Verdadero también. El uso del fuego y los beneficios obtenidos a partir de su consumo los descubrió inicialmente el Homo erectus. Verdadero, ¿no? Verdadero. Las primeras creencias mágico-religiosas lo hallamos en el hombre de Neandertal. También es verdadero. También es verdadero. Muy bien. Pues sí, sí, correcto. Fue la letra E. La letra E. 5E. Pregunta 6. Sobre el Mesolítico, señale los enunciados correctos. A ver, se registran cambios climáticos con el fin de las glaciaciones. Sobre el Mesolítico. ¿Qué dicen? Sí, ¿no? Sí, no, esto es correcto, ¿no? Cambios climáticos con el fin de la glaciación. Sí. Los clanes ponen en práctica la transhumancia o seminomadismo. Claro, son los clanes los que comienzan a hacer el seminomadismo. Muy bien, también. Surge aproximadamente hace 10.000 años antes de nuestra era, también es correcto. Aproximadamente se estima que ocurrió en ese momento. ¿Logran consolidar la producción de piedra pulida? Esto no, porque en el Mesolítico no se llegó a alcanzar ese desarrollo. Eso sería en el Neolítico todavía, en el Neolítico. Estamos en el Mesolítico. ¿Se desarrollan las primeras ciudades? Tampoco. Eso es del Neolítico, ¿no? Entonces serían la letra D, 1, 2, 3, 6D. 7. Vamos acabando, ¿no? El paso del hombre de la supervivencia a una economía excedentes significó un gran salto que abrió el curso a la construcción de la civilización. Señalen en cuál de los siguientes periodos tuvo lugar este proceso. Ese proceso donde se pudo tener excedentes, ¿no? Está directo, ¿no? Se trata del Neolítico, ¿no? La época de la gran revolución neolítica. 7K. Y la última pregunta, ya para retirarnos. Indique los enunciados correctos sobre los aspectos resaltantes del periodo neolítico. Lo correcto, sobre el neolítico. Actividades como la agricultura y la ganadería permiten lograr excedentes de producción que fomentan el crecimiento de la población. Verdadero. Muy bien, así es. 2. Se constituyen asentamientos sedentarios, o sea, ciudades, ¿no? Que permitieron la formación de las ciudades. Claro, también es correcto. Verdadero. Se edifican viviendas sobre estacas apoyadas conocidas como los palafitos. También. Verdadero. Edificaron construcciones megalíticas grandes como los cromlech, los menhires y también dólmenes. Verdadero. La D. Muy bien, señorita. Así es. Es la letra B. La letra B. Bien, muchachos. Listo. Bueno, ya hemos terminado. ¿Ya? Cuídense. Un placer haber trabajado acá en esta clase. Ya estamos retirando, ¿no? Claro. Gracias, profe. Que tenga Gracias, buena profe. Listo. Ok. Sí, sí, Jair. Lo voy a subir, no te preocupes. Voy a subir el PDF, en PDF también para que pueda tener estas respuestas. ¿Ya? No se preocupe. Lo voy a subir. Después de clase los. Cuídense todos. Con permiso. Gracias. Buena tarde.